Notimundo Estelar. Información inmediata. Y este martes la Comisión de Transparencia recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional declarar ilegítima la deuda con el Fondo Monetario Internacional y llevar a juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora el contacto es con el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía, para hablar sobre el informe de la Asamblea para declarar ilegítima la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Puede acarrear repercusiones. Se habla de 4.000 millones de dólares. Es una deuda ilegítima. Vamos a consultarle este momento, economista Pozo. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Fausto, a la orden. De acuerdo a la Comisión de Transparencia, se habla de una deuda ilegítima, pero ¿es esto o es un nuevo episodio de esta disputa legislativo-ejecutivo? Bueno, para empezar, creo que es un tema absolutamente político. No tiene nada que ver con la potestad de la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene potestad para legislar, para fiscalizar, pero no para cuestionar decisiones de política económica. Eso es potestad del gobierno de turno, cualquiera que este sea, y sobre esa base me parece absolutamente no solo improcedente, sino en las actuales circunstancias inadecuado desde todo punto de vista, que se declare ilegítima sin razón alguna y sobre esa base pretender desestabilizar la situación económica que de por sí es difícil, es complicada, a pesar del apoyo que ha tenido de la banca multilateral y de la comunidad internacional. Ahora, de acuerdo al informe que se conocerá ya a detalle en los próximos días, se ha dicho, por ejemplo, que esta deuda no tiene como finalidad financiar el gasto social o invertir en desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, es parte del texto y es para incluso el pago de una deuda generada anteriormente. Es parte y la base de este cuestionamiento por la cual le tildan de ilegítima. El Ecuador ha firmado cerca de 12 acuerdos con el Fondo Monetario, ha cumplido apenas probablemente 3 de ellos, y si es ilegítima en este caso, pudo haber sido ilegítima desde hace muchos años atrás. El recurso que se recibe de los bancos multilaterales ingresa al presupuesto del Estado, el gobierno decide cómo priorizar ese recurso, dónde dirige, y sobre esa base los billetes no vienen marcados, no es que la plata del Fondo Monetario viene con alguna marca que va para esto o va para esto otro. El gobierno tiene que decidir. Es obvio que en las actuales circunstancias se priorice el recurso que vaya a temas, por ejemplo, de seguridad, que vaya a alimentar, por ejemplo, la dotación de insumos a los hospitales, y claro que existe el riesgo de que la plata no se lo utilice de la forma más óptima posible, pero eso es un tema de la gestión propia de la política económica del gobierno de turno. Pero de ahí adelantarse y decir que esto va a ir para otro lado y no para un lado que supuestamente, según los legisladores, es lo conveniente o lo no conveniente, me parece que es absolutamente improcedente. Esto no arregla nada. El Ecuador, si no habría firmado este acuerdo, habría entrado en una situación mucho más complicada de la que ya está. No digo con esto que sea la solución de todos los problemas, tampoco digo que es el causante de todos los males, pero sí era emergente e importante. Ahora, esto tiene que complementarse con otras decisiones, sin duda alguna, pero de ahí a exclamar que es un tema ilegítimo y que debe desconocerse y por lo tanto abandonarse la posibilidad de recibir 14.200 millones de dólares de los multilaterales en los próximos 4 años, con todos los problemas que tenemos encima, me parece que es hasta una irresponsabilidad. Ahora bien, de acuerdo a los términos de la deuda, estos 4.000 millones, la entrega se planificaba los primeros 1.000 millones y decía textualmente a disposición del presupuesto. Esto le da al gobierno la discrecionalidad de usar en los elementos que requieran necesarios, reactivación social, reactivación económica, pago de retrasos, como se ha dicho, como tal cual informaron en la Asamblea Nacional, retraso con acreedores, por ejemplo.
Bueno, hasta la fecha de resultado del acuerdo, tenemos alrededor de 1.700 millones de dólares pagados en atrasos. A pesar de eso, tenemos la situación difícil que tenemos. Imaginémonos que eso no se habría atendido. Ahí están recursos no solamente para los proveedores privados, sino también para entidades públicas. Están, por ejemplo, los GATS, que también están reclamando fondos para sus propias operaciones, pero esto es un tema que tiene el Estado que atender todo lo que tiene en carpeta. Tiene subsidios que tiene que cubrir, tiene transferencias a gobiernos seccionales que tiene que atender, la participación en salud y educación que está en la propia Constitución, el pago de la deuda pública interna y externa que tiene que atender, el pago de la nómina del presupuesto que igual tiene que cumplir. Es decir, los múltiples requisitos o necesidades están sobre la mesa. Ahora, que esto no sea suficiente y que vamos a requerir fondos adicionales, sin duda alguna, esto también es verdad. Pero cuestionar una decisión de un endeudamiento en las mejores condiciones posibles, porque si no, díganme cuál es la otra opción. Que salir al mercado con un riesgo país de 1.300 puntos y endeudarnos al más del 20%, ¿esa es la alternativa? ¿O dejar de atender las obligaciones y aislarnos del mundo para no pagar, por ejemplo, los bonos de desarrollo humano u otros que tienen que atenderse? Es decir, aquí no hay mucho espacio. Hay que entender y ser muy pragmáticos en lo que el país necesita, a pesar de que la situación sigue siendo complicada. ¿Cuál es la consecuencia que podría tener esta decisión por parte de la Comisión de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que se advierte un llamado a juicio al ministro de Economía y, por otro lado, demandar la inconstitucionalidad de la deuda? ¿Es esto posible? Si el día de mañana hay una destitución del ministro de Economía y viene cualquier otro, si es medianamente responsable, va a tratar de restablecer las relaciones o tratar de mantenerlas. Es decir, si el día de mañana ocurre una destitución y se bloquea el acuerdo, lo que va a pasar es que el país va a entrar en una crisis de liquidez terrible, con riesgo hasta la propia dolarización, que todo el Ecuador está defendiendo, ricos y pobres. Es decir, esto no nos conduce absolutamente a nada. Lo que sí tiene que hacer la Asamblea es, en su actuación, empujar, presionar para que los recursos sean óptimamente utilizados y que se hagan otras reformas que completen el programa económico. Reforma a la seguridad social, que se lo ha dejado de lado. El tema del diésel, que tampoco se lo está topando. El asunto del tamaño del Estado, que es excesivo. El tema de la deuda bilateral cara, por ejemplo, con la China, que también hay que buscar un arreglo que sea adecuado para el país. Todas esas reformas adicionales a lo que esté en el propio programa hay que hacer. La calidad del gasto público, la rendición de las cuentas, todo eso hay que hacer adicionalmente. Pero de ahí a tratar de bloquear un proceso de financiamiento, me parece que es absolutamente contraproducente. Pero poniéndonos del otro lado, pretendiendo de que la observación sea adecuada respecto del uso, de la optimización de los recursos, si no sea destinado para gasto social, si no se destina una cantidad adecuada para reactivación económica, por ejemplo, ¿no es lo lógico que se hagan los cuestionamientos? Bueno, la opinión es respetable en un sistema democrático como el que vivimos. Todos podremos opinar a favor o en contra, pero hay que tener un poco de sensatez y sindéresis y tener claridad dónde estamos parados en este momento. El Ecuador cerró el año pasado con 5.000 millones de déficit y más de 5.000 millones de atrasos. Tiene un problema que no está creciendo. El Ecuador no genera crecimiento económico y por lo tanto no genera opciones de empleo. Y si no se arreglan las cuentas públicas, esa posibilidad nunca va a llegar. No porque arreglemos las cuentas públicas o porque tengamos el acuerdo, vamos a conseguir doblegar el tema del desempleo y otros problemas que tenemos. Eso no lo vamos a hacer. Pero si no lo hacemos, la posibilidad de ese es inexistente. Eso, por eso decía, hay que acompañar con otras acciones que nos permitan ir avanzando en ese proceso. Caso contrario, el país va a entrar en una debacle. El Ecuador ya vivió crisis terribles en el pasado y no creo que sea lo conveniente solamente vivir
del apoyo de los multilaterales. Pero en estas circunstancias, abandonar el financiamiento me parece que es pegarse un tiro en el pie. Viniendo de donde viene, y hablamos de la Revolución Ciudadana, este informe de la Asamblea Nacional, ¿cómo establecer, digamos, un equilibrio entre lo político, que puede ser, que es parte de lo que está ocurriendo ahora, lo que analizábamos al inicio, y tiene que ver con este proceso, incluso con esta etapa preelectoral en la que estamos, y cómo evitar que las consecuencias económicas sean quizá peores? Creo que en esto, Fausto, hay que pensar en que el Ecuador requiere que todas las instancias del Estado, en este caso la Asamblea, el gobierno, la opinión pública, los medios de comunicación, los gremios, la sociedad civil, etcétera, tengan puntos de coincidencia sobre temas básicos. El Ecuador no puede seguir discutiendo cosas que en otros países ya no se discuten. ¿De cuándo acá tenemos que seguir, por ejemplo, discutiendo si hay que atender o no las obligaciones externas? ¿De cuándo acá el Ecuador tiene que seguir subsidiando a sectores que no requieren el apoyo del Estado? ¿De cuándo acá el Ecuador tiene que seguir manteniendo un Estado absolutamente sobredimensionado? Son temas fundamentales sobre los cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Sobre esa base, ir caminando. No se trata de que todos opinemos lo mismo. Se trata de que haya denominadores comunes que nos permitan avanzar. Y el Ecuador, lamentablemente en esto, no ha dado las mejores muestras. Inclusive los cambios de gobierno han dado pie para que cada nuevo gobierno quiera reinaugurar el país. Como que todo lo pasado es malo y todo lo que viene es bueno. Cuando todos los gobiernos han tenido cosas buenas y cosas malas. Lo importante es que hay una línea, hay un norte, hay un horizonte por donde transitar, y eso no hemos conseguido. Entonces usted me pregunta, ¿qué deberíamos hacer? La respuesta es, deberíamos ponernos de acuerdo en temas fundamentales. No podemos desconocer que hay un problema económico que hay que resolver. No podemos desconocer que hay que arreglar temas de estructura que no hemos podido atender. Hemos dejado de lado, por ejemplo, el tema de la seguridad social, que es un tema de la seguridad social, pero también es un tema fiscal. El tamaño del Estado, el tema de los subsidios. Es decir, queda sobre la mesa muchos temas donde lamentablemente no avanzamos, y cada uno ve el metro cuadrado que le conviene o que le corresponde y no ve el bosque completo, que es lo correcto. Pero y con eso termino. Si no es la Asamblea, si no es el Legislativo, ¿quién exige sensatez al gobierno, incluso respecto de esta optimización del gasto? Bueno, todos tenemos la obligación de hacer eso. En el momento que estamos haciendo opinión pública, tenemos que exigirle que se prioricen los recursos, que no sigamos desperdiciando los fondos, que se pida rendición de cuentas a los que reciben una participación en el presupuesto del Estado. Aquí siempre hablamos solo de cantidad y no de calidad. Entregamos fondos y no decimos en qué gastan, para qué beneficio. La ciudadanía no le interesa ni la izquierda ni la derecha. La ciudadanía no le interesa si la plata viene del Fondo Monetario, de los impuestos o del petróleo. Lo que le interesa es que si va a un hospital le puedan atender y de manera adecuada, que hay un cupo en una escuela, que tenga seguridad en las calles y no le mate cuando salga. De eso se preocupa la gente, no si hay una tendencia u otra. Y sobre esa base creo que tenemos que trabajar. Queda claro, economista, le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto, a la orden. Gracias nuevamente. El economista Mauricio Pozo, el ministro de Economía, hablando sobre el informe de la Asamblea para declarar ilegítima la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.